El polvo se acumulaba detrás de los libros como un secreto viejo. Lucía Romero lo sabía mejor que nadie. Llevaba 3 años limpiando esa biblioteca. Conocía cada estante, cada rincón, cada sombra. Sabía que los libros de derecho médico se inclinaban a la izquierda. Sabía que la ventana oriental dejaba entrar una línea de sol a las 8 en punto. Sabía que don Héctor nunca cerraba la puerta de esa habitación con llave. Pero esa mañana de marzo, sus dedos encontraron algo diferente. Algo que no debería estar ahí. Su mano rozó un objeto pequeño y frío detrás de una enciclopedia de medicina. Era un anillo, oro gastado por el tiempo. Una inscripción apenas visible en el interior. Lucía lo acercó a la luz de la ventana. Las letras decían, OR EH, para siempre. El corazón de Lucía se detuvo por un segundo. Ella sabía quién era él. Todo el mundo en esa casa lo sabía. Renata Aguilar, la esposa muerta de don Héctor. La mujer cuyo nombre nadie pronunciaba en voz alta. La sombra que habitaba cada rincón de esa casa. Lucía lo sostuvo con cuidado, como si pudiera romperse, como si pudiera quemarle los dedos. Escuchó pasos en el corredor. Pasos lentos, pesados, familiares. Don Héctor apareció en la puerta de la biblioteca. Tenía 62 años y cargaba cada uno de ellos en los hombros. Su cabello gris estaba peinado con disciplina militar. Sus ojos oscuros mostraban una fatiga antigua. Vestía camisa blanca y pantalón oscuro. Siempre lo mismo, como si el color hubiera desaparecido de su guardarropa junto con Renata. Lucía giró la mano instintivamente, pero fue demasiado tarde. Héctor ya había visto el destello dorado entre sus dedos. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Héctor con voz cautelosa. Señor, encontré esto detrás de los libros, respondió Lucía extendiéndole la mano abierta. Héctor caminó hacia ella. Sus pasos se volvieron más lentos con cada metro, como si se acercara a un precipicio. Cuando vio el anillo, su rostro cambió. No fue dolor exactamente, fue algo peor. Fue reconocimiento. 5 años, murmuró Héctor tomándolo con dedos temblorosos. 5 años buscando esto. Sus manos se rozaron durante un instante. La piel de él estaba fría, la de ella ardía. Ambos retiraron la mano al mismo tiempo, como si el contacto quemara. Perdón, señor, susurró Lucía bajando la mirada. Héctor, corrigió él sin levantar los ojos de aquel objeto dorado. Después de 3 años limpiando mi casa, creo que puedes llamarme Héctor. Lucía asintió sin responder, porque responder habría significado cruzar una línea. Y Lucía Romero no cruzaba líneas, no podía permitírselo. Las líneas eran lo único que la protegía. Esa noche, en su pequeño departamento, al otro lado de la ciudad, Lucía se sentó en la cama con las manos juntas. Todavía sentía el frío del metal en los dedos. Todavía sentía el calor breve de la piel de Héctor. Su esposo Tomás había muerto hacía 8 años. Un accidente en una fábrica textil. Una máquina que falló. Un turno de noche sin supervisión, sin seguro, sin indemnización, sin justicia. Solo una viuda de 47 años. Con las manos vacías y un departamento que olía a soledad, Lucía cerró los ojos. No iba a pensar en don Héctor, no de esa manera, pero el sueño tardó mucho en llegar. Y cuando llegó, soñó con manos frías que buscaban las suyas. La Clínica Santa María ocupaba un edificio blanco en una colina arbolada. Desde afuera parecía un lugar de paz, un santuario de paredes inmaculadas y jardines recortados. Desde adentro era una máquina de precisión, y la persona que controlaba cada engranaje era Estela Mendoza. Lucía la veía todas las mañanas. Mendoza llegaba a las 7 en punto, tacones negros sobre el piso de mármol, carpeta bajo el brazo izquierdo, siempre el izquierdo, sonrisa que nunca alcanzaba los ojos, perfume caro que dejaba un rastro en cada corredor. Lucía limpiaba la clínica 3 veces por semana. Los otros días limpiaba la casa de Héctor. 6 días de trabajo, 6 días de ser invisible. De ser la mujer con el trapo en la mano y la mirada en el piso. Esa semana el periódico había traído una noticia que Lucía no entendió del todo. El Ministerio de Salud había anunciado una auditoría nacional a clínicas privadas. Todos los expedientes cerrados de los últimos 10 años serían revisados. Lucía no le dio importancia.
pero notó que Mendoza llegó media hora más temprano al día siguiente, y que no sonreía. Esa mañana Lucía estaba trapeando el corredor del segundo piso. Entonces escuchó la voz de Mendoza detrás de una puerta entreabierta. Los números del trimestre son buenos, pero necesitamos cerrar los expedientes viejos, ordenó Mendoza a alguien por teléfono. Todos los anteriores al 2020, especialmente los del área de anestesiología. No quiero auditorías sorpresa. Algo en el tono de Mendoza le erizó la piel a Lucía. No era una orden administrativa, era una orden de limpieza, del otro tipo de limpieza, la que borra huellas. Lucía siguió trapeando. Nadie nota a la mujer que limpia, pero la mujer que limpia lo nota todo. Más tarde ese día, en la casa, Lucía preparó el café de la mañana como siempre. Héctor bajaba a las 8. Se sentaba en la mesa de la cocina, leía el periódico, bebía su café negro, sin azúcar, en la misma taza azul de siempre. El café debía estar caliente pero no hirviendo, con 2 cucharadas exactas. Era una rutina sagrada, y Lucía era parte de ella, la parte invisible. Pero esa mañana, cuando Lucía dejó la taza sobre la mesa, encontró algo junto al periódico, una servilleta doblada, con letras escritas a mano, letra de médico, difícil de leer. Pero Lucía la descifró. El café de ayer estuvo perfecto, el de hoy mejor. Gracias por las mañanas, Lucía. Lucía leyó las palabras 3 veces, dobló la servilleta con cuidado, la guardó en el bolsillo de su delantal. Nadie la había agradecido por el café en 8 años. Nadie la había visto preparándolo. Nadie había notado las 2 cucharadas exactas. Lucía apretó la servilleta contra el pecho. Era solo una servilleta. Papel barato, tinta azul, pero pesaba como si estuviera hecha de oro, porque contenía algo que Lucía no había recibido en años. Atención, alguien la había visto. Alguien había notado su presencia en esa casa silenciosa. Cuando Héctor bajó, Lucía estaba de espaldas lavando los platos. No volteó. No podía, porque tenía los ojos húmedos por una servilleta. «Buenos días, Lucía», saludó Héctor sentándose en su lugar de siempre. «Buenos días, señor», respondió ella con voz firme. «Héctor», repitió él con una paciencia suave. Lucía sonrió sin que él pudiera verla. «Buenos días, Héctor», concedió en voz baja. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue otra cosa. Fue el sonido de algo que empezaba a crecer en la oscuridad, como una semilla bajo la tierra. Invisible pero viva. Las semanas pasaron con la lentitud de las cosas que importan. Cada mañana el café, cada mañana la servilleta limpia sin mensaje. Pero las miradas se alargaban un segundo más de lo necesario. Las manos se rozaban al pasar la taza. Los silencios se llenaban de palabras que ninguno pronunciaba. Una tarde, mientras limpiaba el segundo piso de la clínica, Lucía pasó frente a la oficina de Mendoza. La puerta estaba entreabierta. Adentro, Mendoza hablaba con alguien que Lucía no podía ver. «Si alguien pregunta por los expedientes del 2019, dices que se perdieron en la inundación del sótano», ordenó Mendoza. «¿Qué inundación?», preguntó la voz del otro lado. «La que va a ocurrir este fin de semana», respondió Mendoza. Lucía siguió caminando, pero su corazón latía con fuerza. Algo se estaba moviendo en las sombras de esa clínica, algo que todavía no podía nombrar. Hasta que la lluvia cambió todo. Un aguacero violento azotó la ciudad un jueves por la noche. Los truenos sacudían las ventanas. Los autobuses dejaron de circular a las 9. Lucía estaba atrapada en la casa de Héctor. «No vas a salir con esta tormenta», declaró Héctor desde la puerta de la cocina. «Puedo esperar en la parada. A veces pasan camionetas», insistió Lucía. «Hay una habitación de huéspedes en el segundo piso. No es una discusión», respondió Héctor con firmeza. Lucía aceptó porque no tenía opción, pero la verdad era más compleja. Una parte de ella quería quedarse, una parte que había estado dormida durante 8 años. Esa parte le daba miedo, y más miedo que la tormenta. A las 10 de la noche, Lucía bajó a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Solo la lluvia golpeaba las ventanas con insistencia. Encontró a Héctor frente a la estufa con un sartén en la mano. Estaba intentando cocinar algo. El resultado era dudoso, muy dudoso. «¿Qué está haciendo?»,
Preguntó Lucía desde la puerta conteniendo una sonrisa. Intentando hacer una tortilla de huevo, confesó Héctor mirando la mezcla quemada con genuina confusión. Renata siempre decía que yo era un desastre en la cocina. Tenía razón. ¿Puedo ayudar?, ofreció Lucía acercándose. Por favor, aceptó él con alivio visiblemente exagerado. Le entregó el sartén como quien entrega una bomba. Lucía tomó el control de la cocina con naturalidad. Había cocinado para sobrevivir toda su vida. Movió la mezcla quemada a un lado. Sacó huevos frescos. Cortó tomate y cebolla con precisión rápida. Héctor se quedó cerca, demasiado cerca, cortando pan con una torpeza que en otro hombre habría sido ridícula. En él era entrañable. ¿Siempre cocinaste sola?, preguntó Héctor mientras luchaba con la corteza del pan. Tomás me ayudaba los domingos, recordó Lucía con una media sonrisa. Hacíamos empanadas juntos. Él las rellenaba y yo las cerraba. Siempre ponía demasiado relleno. Las empanadas explotaban en el horno y él decía que era porque el amor no cabía adentro. La risa de Héctor fue breve pero genuina. Lucía no recordaba haberlo escuchado reír antes. El sonido la tomó por sorpresa. Era un sonido cálido, un sonido que hacía falta en esa casa. ¿Lo extrañas?, preguntó Héctor suavemente dejando el cuchillo sobre la tabla. La mano de Lucía se detuvo sobre la estufa. Todos los días, admitió con voz quebrada, pero ya no duele igual. Ahora es más como una marca en la piel. Está ahí, no se borra, pero aprendes a vivir con ella. Aprendes a caminar con ese peso, hasta que un día te das cuenta de que ya no pesa tanto. ¿Y llega ese día?, preguntó con una urgencia que revelaba demasiado. Llega, confirmó Lucía mirándolo, pero no cuando uno lo busca. Llega cuando uno deja de pelear contra él. Héctor dejó el cuchillo sobre la mesa. Su expresión cambió. La máscara del hombre controlado se resquebrajó por un segundo. Yo no he aprendido, confesó mirando sus propias manos. Renata murió en mi clínica, en mi mesa de operaciones. Yo autoricé el procedimiento. Yo firmé la orden de anestesia. Yo le prometí que todo iba a estar bien. Su voz se quebró en la última palabra. Y no estuvo bien, completó en un susurro. Lucía dejó el sartén en la estufa. Se volvió hacia él. Los ojos de Héctor estaban rojos. No lloraba. Era peor que eso. Estaba seco por dentro, como un pozo que se quedó sin agua hace años, pero sigue esperando la lluvia. Eso no fue tu culpa, afirmó Lucía. ¿Cómo puedes saberlo?, cuestionó él. Porque un hombre que se castiga así durante 5 años no es un hombre capaz de hacer daño a propósito, explicó Lucía con la seguridad de alguien que había visto el verdadero daño de cerca. Los hombres que hacen daño no pierden el sueño, no dejan de operar, no buscan anillos perdidos durante 5 años. El silencio llenó la cocina. Solo se oía la lluvia golpeando las ventanas. El trueno retumbó a lo lejos. Héctor extendió su mano sobre la mesa, los dedos abiertos, vulnerables. No era una orden, no era un gesto de patrón, era una pregunta hecha con los dedos. Lucía miró esa mano, las líneas marcadas, las venas visibles, la mano de un hombre que había sostenido bisturíes y firmado certificados de defunción. Luego miró sus ojos y tomó la mano de Héctor entre las suyas. 5 segundos, tal vez 10. El tiempo se detuvo en esa cocina. La lluvia seguía cayendo afuera. Adentro, algo se estaba rompiendo, o tal vez algo se estaba reparando. Las manos de Lucía eran ásperas de años de lejía y trabajo. Las de Héctor eran suaves de años de guantes quirúrgicos. Juntas encontraron un equilibrio que ninguno esperaba. Lucía soltó primero. «Perdón», susurró retrocediendo un paso. «No te disculpes por ser humana», pidió Héctor. Cenaron en silencio. La tortilla que Lucía preparó estaba perfecta. El pan que Héctor cortó estaba desigual. Pero comieron juntos, en la misma mesa, sin uniformes, sin títulos, solo 2 personas con heridas viejas compartiendo una cena bajo la lluvia. Después de la cena, Lucía recogió los platos. Héctor intentó ayudar. Se paró junto a ella frente al fregadero, hombro con hombro. El calor de su cuerpo era palpable a través de la tela. Sus manos se encontraron sobre el mismo vaso, mojadas, tibias. Esta vez ninguno retiró la mano.
Se quedaron así un momento, dos personas sosteniendo un vaso en silencio, como si soltar el vaso fuera soltar algo más grande. «Gracias por quedarte», agradeció Héctor en voz baja. «No tuve opción». «Está lloviendo», recordó Lucía con una sonrisa leve. «Me refiero a los 3 años, Lucía». «Gracias por quedarte los 3 años», aclaró él. «Esta casa estaba muerta antes de que llegaras. Ahora tiene café a las 8 y gardenias que alguien riega, y una razón para bajar las escaleras por la mañana». Lucía soltó el vaso, secó sus manos con el trapo, lo hizo despacio para que él no viera que le temblaban los dedos. Lucía subió a la habitación de huéspedes con el corazón acelerado, se sentó en la cama ajena. Las sábanas olían a lavanda y soledad. Y por primera vez en 8 años, Lucía no se sintió completamente sola, pero algo más le daba vueltas en la cabeza. Antes de bajar a la cocina, había pasado junto al estudio de Héctor. La puerta estaba entreabierta. Dentro, sobre el escritorio, había una carpeta con el sello rojo de la clínica y encima de la carpeta, un frasco de medicamento con una etiqueta amarillenta. La fecha del frasco decía una cosa, el sello del laboratorio decía otra. Lucía no era doctora, no entendía de medicamentos, pero sabía leer fechas. Y esas fechas no coincidían. El día siguiente amaneció limpio y brillante. El cielo lavado por la tormenta parecía nuevo. El jardín brillaba con gotas que colgaban de cada hoja. Lucía estaba regando las macetas de la terraza cuando Héctor apareció con 2 tazas de café. «Tu turno de descansar», anunció entregándole una taza. «Los empleados no descansan en horario de trabajo», recordó Lucía con media sonrisa. «Entonces no eres mi empleada por los próximos 15 minutos», resolvió Héctor. Se sentó en el banco de piedra junto a las gardenias. Lucía dudó un instante. Miró la taza humeante, miró el banco, miró a Héctor. Luego se sentó a su lado. No demasiado cerca, no demasiado lejos, la distancia exacta entre lo correcto y lo deseado. El jardín estaba en silencio, solo los pájaros y el goteo del agua sobre las hojas. «Renata plantó estas gardenias», comentó Héctor mirando las flores blancas. «Dijo que las gardenias eran las únicas flores que olían a verdad. No sé qué quería decir con eso, pero ella siempre decía cosas así. Suena a una mujer sabia», observó Lucía. «Lo era», confirmó Héctor con una sonrisa triste. «También era directa, brutalmente directa. Si estuviera aquí me habría dado una bofetada por desperdiciar 5 años llorando». «Entonces, ¿por qué no lo haces?», preguntó Lucía mirándolo a los ojos. «¿Por qué no dejas de castigarte?». La pregunta quedó suspendida entre las gardenias. El aire olía a tierra mojada y flores. Héctor sostuvo su mirada, una mirada larga y frágil, la mirada de un hombre al borde de un precipicio, que tal vez no era un abismo sino un puente, porque si dejo de sufrir, tengo miedo de lo que voy a sentir, confesó en voz baja. Lucía entendió, ambos entendieron. El nombre de lo que sentían estaba ahí, entre los dos, como una gardenia a punto de abrir, visible, innegable, pero ninguno lo pronunció. «Mi madre decía que el corazón no entiende de horarios», compartió Lucía mirando las gardenias, «que el duelo no tiene calendario y que cuando el corazón decide despertar, no pide permiso». «¿El tuyo despertó?», preguntó Héctor. Lucía no respondió con palabras, lo miró, y en esa mirada había más verdad que en cualquier confesión. Héctor levantó la mano, con cuidado, con la lentitud de quien teme asustar a un pájaro. Retiró una hoja seca que se había posado en el cabello de Lucía. Sus dedos rozaron su mejilla al retirar la mano. Fue un segundo, medio segundo tal vez, pero la piel de Lucía recordó ese toque durante horas. «Tenías una hoja», explicó Héctor mostrándole la hoja seca con una sonrisa tímida. «Gracias», respondió Lucía tocándose la mejilla donde él la había rozado. Se miraron. El jardín entero pareció contener la respiración. Las gardenias, los pájaros, el viento, todo esperando. Pero el momento pasó, porque los momentos así siempre pasan, para volver más fuertes después. A lo lejos, en la ventana del segundo piso, una cortina se movió. Estela Mendoza observaba con los brazos cruzados. Su rostro no mostraba nada, pero sus nudillos estaban blancos de presión. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal
Y no olvides darle like para ver más historias como esta. La confrontación llegó al día siguiente. Lucía estaba organizando el armario de suministros de la clínica cuando Mendoza entró sin tocar. Cerró la puerta detrás de ella. El sonido del cerrojo fue como el primer disparo de una guerra. «He notado cosas», comenzó Mendoza cruzando los brazos. Cafés juntos en el jardín, sonrisas en la cocina, noches enteras en la casa. «Solo hago mi trabajo, señora Mendoza», respondió Lucía manteniendo la voz firme. «Hubo una tormenta y no pude salir». «Tu trabajo es limpiar pisos y lavar baños», cortó Mendoza con desprecio. «No es consolar viudos ricos ni beber café en sus jardines». Lucía sintió el golpe en el pecho, pero no retrocedió. Había soportado cosas peores que las palabras de una mujer con tacones caros. Había soportado la pérdida, la pobreza, las noches sin cenar para que Tomás no se preocupara. «Don Héctor es mi empleador. Le tengo respeto y gratitud», declaró Lucía. «Gratitud», repitió Mendoza con una risa corta y fría como el acero. «Escúchame bien, Lucía. Te voy a hacer una oferta generosa. 6 meses de sueldo adelantado, una carta de recomendación excelente. Y te vas sin hacer ruido, sin escándalos, sin mirar atrás». Lucía la miró fijamente. «No estoy en venta, señora», rechazó sin dudar. La sonrisa de Mendoza desapareció como si alguien hubiera apagado una luz. «Entonces no me dejas opción», amenazó acercándose un paso. «Tengo contactos en todas partes, en el Ministerio de Trabajo, en las agencias de empleo. Puedo asegurarme de que nadie te contrate en esta ciudad. Mi vida ya ha sido difícil», respondió Lucía con calma. «No me asusta una amenaza más». Mendoza salió del cuarto sin cerrar la puerta. Sus tacones resonaron en el corredor como disparos. Esa tarde, Héctor llamó a Lucía al estudio. «Quiero aumentar tu sueldo», anunció con tono que intentaba ser casual. «Por todo el trabajo extra que haces, la casa, la clínica, los turnos largos». Lucía lo miró, entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Héctor intentaba protegerla, no con palabras, sino con dinero, con la única herramienta que un hombre rico conoce. «No necesito que me pague más por ser amable, Héctor», rechazó Lucía con suavidad pero con firmeza. «Eso lo hago porque quiero, no porque me paguen». La expresión de Héctor cambió, como si nadie le hubiera dicho algo así en años, como si hubiera olvidado que la amabilidad podía existir sin precio, sin contrato, sin condiciones. «Eres la persona más digna que conozco», reconoció Héctor en voz baja. «Solo soy alguien que aprendió que lo que no es nuestro quema la mano», respondió Lucía. «Mi madre me lo enseñó, y la vida me lo confirmó». Héctor asintió, y en ese gesto simple había más respeto del que Lucía había recibido en años de trabajo. La noche del viernes trajo el momento que ambos habían estado evitando. Lucía se había quedado tarde ordenando el depósito de la clínica. Los pasillos estaban vacíos, las luces del techo zumbaban con ese sonido que solo se escucha cuando todo lo demás calla. Cuando terminó, caminó hacia la casa para recoger su bolsa. Héctor estaba en la sala revisando fotografías viejas. Era su ritual de los viernes, los álbumes de Renata, las imágenes del pasado, su penitencia semanal. Lucía pasó por la sala camino a la puerta. Lo vio sentado en el sofá con un álbum abierto sobre las rodillas. La luz de la lámpara le daba un aspecto vulnerable, como un hombre que se ha quitado la armadura. «¿Todavía estás aquí?», preguntó Héctor levantando la vista. «Terminé tarde en el depósito», explicó Lucía deteniéndose en el marco de la puerta. «¿Quieres sentarte un momento antes de irte?», invitó señalando el otro extremo del sofá. Lucía sabía que debía irse. Cada célula racional de su cuerpo le decía que caminara hacia la puerta, que tomara su bolsa, que esperara el autobús, que volviera a su departamento vacío, pero sus pies la llevaron al sofá. Se sentó, no demasiado cerca, pero lo suficiente para ver las fotografías, lo suficiente para oler su colonia, madera y limón, un olor que Lucía ya asociaba con algo peligroso. «Esta es Renata el día de nuestra boda», señaló Héctor una fotografía en blanco y negro. «Tenía 25 años, yo tenía 28. No teníamos nada.
solo la certeza de que queríamos estar juntos. Era hermosa, observó Lucía mirando la imagen de una mujer joven con ojos inteligentes y sonrisa amplia. Nos conocimos una noche de estrellas, recordó Héctor pasando la página, en una fiesta donde yo no conocía a nadie. Ella se acercó y me dijo, «Tienes cara de querer irte». Yo le dije, «Tengo cara de no haber querido venir», y ella se rió. Esa risa me cambió la vida. Lucía sonrió. Tomás y yo nos conocimos en un autobús. Compartió. Él se sentó a mi lado porque era el único asiento libre. Viajamos 40 minutos sin hablar. Cuando bajé, él bajó conmigo. Le pregunté si vivía en esa parada. Me dijo que no, y que su parada era la anterior, pero que no podía dejarme ir sin saber mi nombre. Un hombre valiente, reconoció Héctor. Un hombre que sabía lo que quería, corrigió Lucía. El silencio volvió a llenar el espacio, pero este silencio era diferente. Este silencio temblaba, vibraba como una cuerda de guitarra después del último acorde. Héctor cerró el álbum lentamente. Lo puso en la mesa de centro. Se volvió hacia Lucía. «Necesito decirte algo», comenzó con voz grave, «y necesito que me escuches antes de responder». Héctor intentó detenerlo. «Por favor», pidió levantando una mano. «Llevo semanas peleando con esto. Llevo noches enteras diciéndome que es incorrecto, que soy tu patrón, que hay demasiados años entre nosotros, que Renata apenas lleva 5 años descansando. No tienes que decir nada que después te pese», susurró Lucía. «Me pesa más el silencio», insistió con voz firme, «porque contigo es diferente. Contigo no quiero vivir en el pasado. Contigo quiero mañana». La palabra colgó en el aire como una promesa frágil. Mañana, una palabra tan simple, una palabra que Lucía no se había permitido pensar en 8 años. Héctor se acercó. Su mano buscó la mejilla de Lucía. Sus dedos temblaban contra su piel. El aliento de ambos se mezcló en el espacio mínimo que quedaba. Lucía podía contar las líneas de expresión alrededor de sus ojos. Podía ver el gris en sus sienes. Podía sentir el latido de su corazón en la punta de los dedos. Y entonces Lucía abrió los ojos, porque los había cerrado sin darse cuenta. «Héctor», dijo poniendo su mano sobre el pecho de él, «escúchame. Si esto pasa y sale mal, tú pierdes una empleada. Buscas otra. Publicas un aviso. Contratas a alguien que haga el café igual de bien». Hizo una pausa. Los ojos le brillaban. «Pero yo pierdo todo», continuó con voz temblorosa. «Pierdo mi trabajo. Pierdo mi ingreso. Pierdo este lugar que es lo más parecido a un hogar que he tenido desde que Tomás murió. No tengo red de seguridad. No tengo familia que me reciba. No tengo ahorros que me sostengan». La frase cayó entre los dos como una pared de cristal. Transparente pero real, visible pero infranqueable. «Si esto se rompe, yo caigo sola», completó Lucía. Héctor retiró la mano de su mejilla, no por rechazo, por comprensión, porque por primera vez entendió lo que significaba ser Lucía, lo que significaba vivir sin colchón, sin red, sin el lujo de equivocarse. «Tienes razón», admitió con voz ronca, «tienes toda la razón. Y eso te hace más valiente que yo. Porque yo tengo todo y no me atrevo a vivir, y tú no tienes nada, y proteges lo poco que tienes con una dignidad que yo no merezco». Lucía se puso de pie. Las piernas le temblaban. «Buenas noches, Héctor», se despidió caminando hacia la puerta. «Buenas noches, Lucía», respondió él sin moverse del sofá. Lucía salió de la casa. El aire frío de la noche le golpeó la cara. Las estrellas estaban ahí arriba, testigos silenciosos como en la boda de Héctor y Renata. Caminó hasta la parada del autobús con el corazón roto. No por lo que no pasó, sino por lo que casi pasó, y por saber que lo deseaba con cada fibra de su cuerpo. El lunes, Lucía llegó a la clínica más temprano de lo normal. Necesitaba terminar de ordenar el depósito, y necesitaba estar ocupada. Necesitaba llenar las manos de trabajo para vaciar la cabeza de pensamientos. Pero el depósito le tenía una sorpresa. En el estante del fondo, detrás de cajas de guantes quirúrgicos, había una carpeta vieja con el sello rojo de la clínica. Lucía la habría ignorado. Habría pasado de largo. Si no fuera porque el sello decía, «Expediente cerrado, caso Renata Aguilar de Aguilar». El estómago de Lucía se contrajo. No debía abrirlo.
No era asunto suyo. Lo abrió. Dentro había un reporte de anestesiología, fechado 5 años atrás. Pero algo no cuadraba. El reporte original tenía una fecha escrita con tinta azul, y sobre esa fecha alguien había escrito otra con tinta negra. La corrección era cuidadosa pero visible. La fecha corregida no coincidía con el día de la operación de Renata. Lucía pasó la página. Encontró un registro de dosis. La cantidad de anestésico anotada era diferente a la que aparecía en el formulario inicial. Alguien había cambiado los números. La dosis original era mayor que la dosis registrada después. ¿Por qué alguien cambiaría la dosis en un reporte de una paciente muerta? Lucía recordó las palabras de Mendoza al teléfono: cerrar los expedientes viejos, especialmente los de anestesiología. Algo estaba mal, muy mal. Lo sentía como una corriente fría en la espalda. Lucía fotografió las 2 páginas con su teléfono. Las manos le temblaban tanto que la primera foto salió borrosa. Y la segunda fue clara. Pensó en ir directamente a la policía. Pero Héctor merecía escucharlo de ella primero. No de un fiscal, no de un periódico, de la persona que lo veía todas las mañanas. Cerró la carpeta. La devolvió exactamente donde estaba. Acomodó las cajas de guantes en la misma posición. Y salió del depósito con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Esa tarde, en la casa, Lucía no pudo mirar a Héctor a los ojos. No por vergüenza del viernes, por algo mucho peor. Héctor se culpaba de la muerte de su esposa. Llevaba 5 años viviendo en una prisión de culpa, pero el reporte sugería que alguien había alterado la evidencia, que la dosis fue incorrecta, que Héctor tal vez firmó una cosa y se administró otra, que él no era el culpable. ¿Y si Mendoza había cambiado el reporte para cubrirse? ¿Y si la verdadera causa de la muerte de Renata fue un error de medicación? Al día siguiente, Lucía volvió temprano al archivo del 2º piso. Buscó los registros de compra de medicamentos del mes en que Renata murió. Los encontró en una caja polvorienta con esquinas dobladas. Ahí, entre recibos amarillentos, encontró la pieza que faltaba. Un lote de anestésico había sido registrado 2 veces. La primera entrada mostraba la concentración estándar. La segunda, anotada con letra diferente, mostraba una concentración menor. Alguien había alterado los números después del hecho. Lucía entendió lo que significaba. La dosis de anestesia administrada a Renata había sido incorrecta, no por decisión de Héctor, por un error que alguien cubrió después. Fue entonces cuando escuchó los tacones. ¿Qué haces en el archivo a esta hora?, exigió Mendoza desde la puerta. Buscaba desinfectante para los baños del 3er piso, mintió Lucía sin voltear. El desinfectante está en la bodega, no en el archivo de expedientes, señaló Mendoza con voz que cortaba como un vidrio. Lucía se volteó con el rostro neutral. Tiene razón, me confundí de piso. Estas escaleras me marean. Mendoza la estudió con ojos de bisturí, buscando la mentira, buscando la grieta, buscando el error. Lucía, advirtió Mendoza bajando la voz hasta un susurro, te di una oportunidad de irte con dignidad. 6 meses de sueldo, carta de recomendación, no la tomaste. Dio un paso más. No habrá una segunda oportunidad, sentenció. Entendido, señora, aceptó Lucía pasando junto a ella hacia la puerta. Mientras caminaba por el corredor, Lucía sintió algo nuevo. No era miedo, no era duda, era decisión, clara como el agua, dura como el hierro. Iba a descubrir la verdad completa. Iba a liberar a Héctor de 5 años de mentira, no por dinero, no por venganza, porque un hombre que se destruye por una culpa que no es suya, merece saber la verdad. Eso era amor, no las miradas largas en el jardín, no los casi besos en la sala. Amor era proteger al otro de la mentira, aunque costara todo. Pasaron 3 días con sus noches. 3 días en los que Lucía cargó el secreto como una piedra en el pecho. Héctor notó el cambio de inmediato. «Estás callada», observó durante el café de la mañana. «Siempre soy callada, Héctor», respondió Lucía sin mirarlo. «No así», insistió Héctor dejando el periódico sobre la mesa. «Este silencio es diferente. Este silencio tiene peso». Lucía apretó el trapo de cocina entre las manos. Quería contarle todo. Quería sentarse frente a él y mostrarle las fotos del teléfono.
Quería decirle, no fuiste tú. Quería liberarlo. Pero sabía que la verdad también podía destruirlo. De otra manera, de una manera peor. Héctor, ¿puedo preguntarte algo?, pidió Lucía sentándose frente a él. Lo que sea, concedió. Si pudieras saber algo que te dolería mucho, pero que cambiaría todo lo que crees sobre ti mismo, ¿querrías saberlo?, planteó eligiendo cada palabra. Héctor la miró largamente. Siempre, afirmó sin dudar, la verdad duele una vez, la mentira duele todos los días. Lucía asintió, tomó aire, y entonces Héctor hizo algo inesperado. Se levantó de la mesa, fue a su estudio con paso decidido. Volvió con algo en la mano, el anillo de oro. La inscripción brillaba, Rey H, para siempre. Lo puso sobre la mesa entre los dos. Encontraste este anillo hace semanas, comenzó Héctor con voz firme. Y desde ese día algo cambió en esta casa, algo cambió en mí. Encontrarlo fue como encontrar un permiso que no sabía que necesitaba. Héctor, intentó interrumpir Lucía. Escúchame, pidió con calma. 5 años usé la culpa como excusa para no vivir. 5 años me escondí detrás de la muerte de Renata, para no enfrentar el miedo de volver a sentir. Lo tomó entre sus dedos, lo giró bajo la luz. Pero ya no quiero que sea mi castigo, declaró mirando a Lucía. Quiero que sea mi despedida. La última página de un capítulo que necesito cerrar. Lo puso sobre la mesa y tomó las manos de Lucía entre las suyas. Estoy enamorado de ti, confesó, de tu silencio, de tu fuerza, de la forma en que dices mi nombre como si fuera la primera vez, de tus manos que cuidan todo lo que tocan. Lucía sintió las lágrimas caer, calientes y pesadas, lágrimas de 8 años de soledad, lágrimas de 3 años de miradas robadas, lágrimas de noches enteras diciéndose que esto era imposible. Yo también, admitió en un hilo de voz. Yo también siento lo mismo, desde hace mucho, desde antes de poder nombrar lo que sentía. Héctor apretó sus manos, sus ojos brillaban, 2 personas rotas que habían encontrado en el otro las piezas que faltaban. Pero necesito decirte algo antes, continuó Lucía retirando sus manos con suavidad. Algo que va a doler, y necesito que me perdones por no habértelo dicho antes. La sonrisa de Héctor desapareció. ¿Qué encontraste, Lucía? Lucía sacó su teléfono, abrió las fotos, y le mostró todo. El reporte con la fecha alterada, los registros de medicamentos cambiados, la dosis incorrecta de anestesia. No fuiste tú, afirmó Lucía con la voz más firme que había usado en su vida. Alguien cambió los reportes después de la operación. Alguien cubrió un error de medicación. La dosis que firmaste no fue la dosis que se administró. Héctor miró las fotos. Su rostro perdió todo color. Sus manos temblaron. ¿Quién?, preguntó con voz irreconocible. La única persona que tiene acceso exclusivo a esos archivos, respondió Lucía. La que lleva semanas intentando que me vaya. La que ordenó cerrar todos los expedientes de anestesiología. Mendoza. El silencio que siguió fue el más largo de sus vidas. ¿Hace cuánto lo sabe?, preguntó Héctor, levantando la vista. Días, confesó Lucía. ¿Y no me dijiste antes?, cuestionó retirando las manos de la mesa. Porque tenía miedo de perderte antes de tenerte, respondió Lucía con la voz rota. Porque sabía que la verdad iba a doler, y quería darte un momento de paz antes del dolor. Héctor se levantó, caminó hasta la ventana, le dio la espalda. Sus hombros temblaban. Necesito estar solo, pidió sin voltear. Lucía se puso de pie, recogió su teléfono, caminó hasta la puerta. Te lo digo porque te quiero, declaró desde el umbral, y porque mereces la verdad más que mi silencio. Salió de la casa. La puerta se cerró detrás de ella. El sonido más frío que había escuchado en su vida, más frío que la noche que Tomás no volvió. Porque esta vez Lucía había elegido el dolor. Héctor no durmió esa noche, ni la siguiente. Se encerró en su estudio con los reportes. Comparó tintas, fechas, lotes de medicamento. Llamó a un abogado especialista en negligencia médica a las 3 de la mañana. El abogado llegó al amanecer. 2 días sin llamadas, 2 días sin café, 2 días sin saber si tenía trabajo, 2 días sin saber si tenía futuro, 2 días mirando el teléfono cada 5 minutos,
2 días con el estómago cerrado y los ojos secos. El primer día Lucía limpió su departamento entero. Lavó cortinas que no necesitaban lavarse. Ordenó cajones que ya estaban ordenados. Necesitaba mover las manos para no pensar, pero la cabeza no se callaba. A media tarde, Lucía tomó una decisión. Si Héctor no la llamaba, ella no se iba a quedar sentada. Sacó su teléfono y buscó el número del Ministerio de Salud. Lo anotó en un papel. No llamó todavía, pero saber que tenía ese número le devolvió algo de control. Ella no dependía de nadie para hacer lo correcto. El segundo día fue peor. Y el teléfono seguía en silencio. Se sentó junto a la ventana con una taza de café. Una sola taza, sola en la mesa, y recordó las 2 tazas juntas en la cocina de Héctor. La de él a la derecha, la de ella a la izquierda. A las 4 de la tarde sonó el timbre. Lucía se levantó con el corazón disparado, pero no era Héctor. Era un mensajero con un sobre sin remitente. Adentro, una sola hoja, una copia del contrato de trabajo de Lucía con la clínica, con una línea subrayada en rojo, cláusula de confidencialidad. Mendoza le estaba enviando un mensaje. Incluso caída, seguía mordiendo. Lucía dobló el papel. Lo guardó junto al número del ministerio. Y esperó, porque ya no tenía miedo. El miedo se había gastado hacía mucho. Lo que quedaba era algo más duro. Determinación. Pero Lucía no se arrepentía, porque vivir con una mentira habría sido peor que vivir sin él. Tomás le había enseñado eso, que la verdad es lo único que queda cuando todo lo demás se va. Al tercer día, Lucía decidió ir a recoger sus cosas de la clínica. Si la iban a despedir, lo haría con la frente en alto, como le enseñó su madre, como habría querido Tomás. Cuando llegó, la puerta de la oficina de Héctor estaba abierta. Adentro estaban Héctor, Mendoza y un hombre de traje gris con una carpeta gruesa. Un abogado. Mendoza estaba sentada con la espalda rígida, los tacones juntos, las manos sobre las rodillas, pálida como la pared detrás de ella. Lucía, entra por favor, indicó Héctor desde su escritorio. Lucía entró. Mendoza la miró con un odio que quemaba. Señora Mendoza, ¿reconoce estos documentos?, preguntó el abogado extendiendo las copias sobre la mesa. Mendoza miró los papeles, los reportes alterados, los registros de medicamentos, las fechas que no coincidían, las tintas de diferente color. Esos documentos fueron obtenidos de manera irregular, atacó Mendoza señalando a Lucía con un dedo tembloroso. Esta mujer entró en áreas restringidas sin autorización, violó protocolos de la clínica. Y lo hizo porque quiere aprovecharse de la situación emocional de don Héctor. ¿De mi dinero?, repitió Héctor con una calma que daba más miedo que un grito. Lucía rechazó un aumento que yo le ofrecí. Rechazó 6 meses de sueldo que tú misma le pusiste sobre la mesa. Y ahora dices que vino por mi dinero. Mendoza abrió la boca. Nada salió. Estela, te conozco hace 15 años, continuó Héctor poniéndose de pie lentamente. Confié en ti con mi clínica, con mis pacientes, con la vida de mi esposa. La voz de Héctor se quebró en la última palabra, pero se recompuso, porque esta vez el dolor tenía dirección. La dosis de anestesia fue incorrecta esa noche, declaró. El reporte fue alterado después del procedimiento. La tinta es diferente. Las fechas no coinciden. Los registros de medicamento fueron cambiados. Y la única persona con acceso exclusivo a esos archivos eres tú. Fue un error del sistema, intentó Mendoza. Un error de registro. Administrativo. No significó nada clínicamente relevante. Significó la vida de Renata, cortó Héctor con voz de acero. Y significó 5 años de mi vida creyendo que yo la había matado. 5 años sin operar. 5 años sin dormir una noche completa. 5 años hablándole a una fotografía pidiendo perdón por algo que no hice. Mendoza se desplomó en la silla. La máscara de 15 años cayó al piso. Debajo no había maldad, había miedo. El miedo viejo y podrido de una mujer que cometió un error y no tuvo el coraje de admitirlo. Fue un accidente, susurró Mendoza con la cabeza baja. La dosis se confundió con otra paciente, un número mal leído. Cuando me di cuenta, ya era tarde. La señora Renata ya estaba en la mesa. Y tuve miedo, tuve tanto miedo, Héctor.
Tu miedo me costó 5 años, respondió Héctor. Tu silencio me robó media vida. Lo sé, aceptó Mendoza. Lo sé. El abogado recogió los documentos. Hay evidencia suficiente para una investigación formal, confirmó. Las autoridades sanitarias deberán ser notificadas. La clínica cooperará. Mendoza se levantó con la lentitud de una persona derrotada. Miró a Lucía por última vez. No había odio en sus ojos, solo vergüenza antigua y profunda. No vine por su dinero, aclaró Lucía en voz baja. Vine por la verdad, porque la verdad era lo único que podía salvar a este hombre. Mendoza salió de la oficina sin responder. Sus tacones sonaron diferentes en el corredor. Más lentos, más suaves, como los pasos de alguien que por fin dejó de correr. El abogado se fue 1 hora después. La clínica quedó en silencio. Lucía estaba en el armario de limpieza, recogiendo sus cosas cuando la puerta se abrió. Héctor. Tenía los ojos hinchados, pero no de dolor, de algo que Lucía no había visto en 3 años. Alivio. Como un hombre que sale del agua después de contener la respiración durante 5 años. ¿Te vas?, preguntó mirando la bolsa en las manos de Lucía. Pensé que era lo correcto, respondió ella. Nada de lo que ha pasado entre nosotros ha sido lo correcto, reconoció Héctor dando un paso hacia ella, pero todo ha sido lo verdadero. Y prefiero lo verdadero a lo correcto. Lucía dejó la bolsa en el piso. Héctor sacó algo del bolsillo de su camisa, el anillo de oro. Lo sostuvo frente a Lucía. La inscripción brilló bajo la luz fluorescente del armario. IR, para siempre. No te estoy pidiendo que uses esto, aclaró con una media sonrisa. Esto es de Renata. Siempre será de Renata. Caminó hasta su oficina. Lucía lo siguió. Héctor tomó la fotografía enmarcada de Renata que siempre estuvo sobre el escritorio. La mujer joven de ojos inteligentes y sonrisa amplia, y con infinito cuidado, puso el anillo junto al marco. Lo acomodó para que la inscripción quedara visible. Ella descansa, declaró Héctor en voz baja. Yo empiezo. Se volvió hacia Lucía. No te ofrezco dinero, comenzó. No te ofrezco una vida fácil. No te ofrezco un apellido importante ni una casa en la colina. Entonces, ¿qué me ofreces?, preguntó Lucía con los ojos brillantes. Café por las mañanas, respondió Héctor. Empanadas los domingos, gardenias en el jardín. Y alguien que no te va a mentir nunca más, que no te va a hacer invisible nunca más. Lucía sonrió. Las lágrimas cayeron. Pero por primera vez en 8 años, no eran lágrimas de pérdida, eran de comienzo. Héctor extendió la mano. Lucía la tomó. Esta vez no la soltó, y él tampoco. Héctor la atrajo hacia él, lentamente, sin prisa, con la paciencia de alguien que ha esperado 5 años para volver a sentir. La abrazó. No fue un abrazo de película, no fue dramático ni perfecto. Fue torpe, fue real. El mentón de él sobre la cabeza de ella, las manos de ella en la espalda de él. 2 cuerpos que habían olvidado cómo encajar con otro cuerpo, pero que estaban aprendiendo de nuevo. Hueles a café, susurró Héctor contra su cabello. Es lo único que sé hacer bien, respondió Lucía con la cara enterrada en su pecho. No es cierto, corrigió Héctor. También sabes encontrar anillos, y verdades, y caminos donde otros solo ven paredes. Lucía levantó la cara, lo miró, él la miró. Y por primera vez no hubo interrupción, no hubo miedo, no hubo manos que se retiran ni puertas que se cierran, solo 2 personas que finalmente dejaron de huir. 3 semanas después, la Clínica Santa María anunció cambios importantes. Un comité independiente de supervisión fue creado, los protocolos de anestesiología fueron revisados de arriba a abajo. Cada dosis, cada reporte, cada firma tendría verificación doble. Cada error sería documentado sin miedo. Nunca más una familia pagaría por el silencio de otros. Nunca más un médico cargaría una culpa que no era suya. Y en la cocina de una casa en la colina, todas las mañanas, 2 tazas de café esperaban sobre la mesa, una junto a la otra, como debió ser siempre. Las manos de ambos se encontraban sobre la mesa, sin esconderse, sin prisa, sin miedo, sin pedir permiso, porque el amor verdadero no pide permiso. No entiende de edades ni de uniformes. No distingue entre el dueño y quien limpia. Llega cuando tiene que llegar, a veces tarde, a veces después del dolor.
pero siempre, siempre, a tiempo. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y no olvides darle like para ver más historias como esta.